Vamos a orar y poner todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar acá, también por el tiempo que vamos a estar reunidos más adelante. Queremos pedir que tú nos bendigas, Señor, y que te glorifiques en esta hora, que te glorifiques en nuestras vidas y que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Si hay una persona que está necesitada de tu amor, somos todos, considero yo, Señor, tu palabra pueda bendecir su vida en esta hora. Así te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a que pueda abrir usted su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? El día de ayer muchos estaban muy enamorados. Me doy cuenta porque a algunos les escribí y no me contestaban, entonces están ocupados, ¿verdad? Están ocupados. Primera de Juan 4, versículo 7. Estuvimos viendo la semana anterior también el tema del amor y hablamos acerca del amor de Dios hacia toda la creación, hacia todos sus seres, los seres que ha creado, ¿verdad? Hablamos del amor de Dios hacia las personas que no conocen de Él y hablamos de su amor especial para aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, o sea, los hijos de Dios. A veces pensamos que Dios no ama a las demás personas y Dios ama a las personas, pero hay un trato también especial para nosotros que hemos creído en Él y le hemos recibido. Hoy voy a profundizar un poquito en el tema de ese amor de Dios y ese amor de Dios de nosotros para con los demás también. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios demostró su amor hacia nosotros al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida por Él. Verso 10. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedarán perdonados. Hoy cambié la versión. Dios habla hoy, cualquier cosa es la que estoy utilizando en la lectura. Gloria a Dios. Amados hermanos, la carta de Juan forma parte de las últimas cartas del apóstol y también de las últimas cartas en las Escrituras. En este periodo de tiempo, Juan, Pedro, las cartas de Pedro y Apocalipsis, es el periodo de mayor persecución hacia la iglesia, donde se levanta una gran persecución hacia la iglesia y está empezando, otro tema que no vamos a abordar hoy, y está empezando en la iglesia la apostasía, está comenzando, y Juan habla del espíritu del anticristo, pero no como un demonio, sino como falsa doctrina que estaba surgiendo dentro de la iglesia, y habla de los falsos maestros, igual Pedro. Están surgiendo grupos y estaban surgiendo personas que estaban enseñando otra cosa diferente a los apóstoles. La mayoría de los apóstoles para esta fecha ya habían fallecido, quedaban muy pocos, y era un periodo bastante complicado. En medio de la apostasía se dan críticas, se dan situaciones difíciles y uno de los temas de Juan, uno de los preferidos temas de él es el amor. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Hay un problema con la palabra amor, porque la palabra de amor ha sido muy utilizada para muchas cosas, muy mal utilizada
para un montón de situaciones que realmente no es amor. A veces se confunde amor con pasión, con deseo, con relaciones sexuales o también con algo que yo quiero, con egoísmo. Si nosotros queremos entender bien qué significa amor, 1 Corintios capítulo 13 nos explica en qué consiste el amor de Dios. En el mundo griego habían 3 palabras que se podían utilizar para amor. Tal vez ya usted lo ha oído. Tenemos la palabra eros para referirse a la parte sexual, al amor sexual. Tenemos la palabra fileos, ¿verdad? O filial, donde viene filial para referirse al amor de amigos. Y también en las escrituras a veces lo utiliza también para el amor de hermanos, la palabra filial, fileos. Y la otra palabra es ágape, que se refiere más al amor de Dios, a un amor más perfecto, y es el amor que Dios pide también que nosotros tengamos los unos con los otros. Así que cuando hablamos de amor, nos estamos refiriendo en este caso al amor de Dios. Es bueno el amor de amistad, es bueno el amor de hermano, es bueno el amor de familia, pero el amor de Dios va mucho, mucho más allá que eso. Los versículos 7 en adelante nos dicen acerca del origen del amor. ¿Dónde se origina el amor? Amados, amémonos unos a otros porque el amor ¿de quién es? El amor es de Dios. No dice que el amor es Dios. Dice el amor es de Dios, o sea, el amor proviene de Dios y Dios es amor en esencia. Dios es amor en esencia, es el amor perfecto en esencia. Y por tanto, lo primero que viene aquí es un mandato. Empezamos con un mandato y vamos a cerrar con un mandato. Amémonos unos a los otros. Y esto parece muy fácil. Pero cuando en la convivencia familiar vemos lo difícil que es amar. Y amar va más allá de un sentimiento y una emoción. No es una emoción de que tienen solamente los enamorados y que les puede durar cierta cantidad de tiempo, donde sienten mariposas y después de sentir mariposas comienzan a sentir orugas, ¿verdad? Y la metamorfosis a veces va al revés en algunos. Sí, no quería decir eso, pero sí, va complicada. Sino que el amor traspasa el aspecto físico, que somos seres sexuales, por supuesto, y vamos a sentir estas emociones, pero ella lo traspasa, sino que permanece con el tiempo. Algunos dirán, es una decisión, es algo que va más allá de sus emociones. Como lo he dicho a veces de broma, tal vez hoy usted amaneció, ¿verdad? Que no ama tanto a la persona que está a la par. O no ama tanto a sus hijos por cómo se portaron. Pero sin embargo, el amor no va a consistir en un sentimiento, es una decisión. Y el amor de Dios va más allá de eso. Es algo espiritual. Así que el origen del amor es Dios mismo. Y el primer mandato que tenemos en esta porción de este capítulo es que nos amemos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y dice la segunda parte del versículo, todo aquel que ama es nacido de Dios. Aquí ya la cosa se complica, porque está diciendo que el amor es un producto del nacimiento espiritual. O sea que cuando yo recibo a Cristo, tengo la capacidad de amar por su Espíritu Santo. Ya me adelanté. Por su Espíritu Santo. Él me da la capacidad para amar a otros. Capacidad que tenemos como seres humanos limitada. Porque si alguien me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Y tenemos un montón de dichos, ¿verdad? Nadie se mete con una espurúa, ¿verdad? Etcétera. Sacamos un montón de cosas porque el amor va más allá. Amamos generalmente a la gente que nos trata bien. Amamos generalmente
con quien yo me llevo bien, porque humanamente tenemos mayor química con algunas personas. Hay personas que de repente usted es fácil hablar y hacerse amigo, llegó a la iglesia y ya, están ahí en un jolgorio. Y hay otros como, mira, como que parece que es amargadito, ¿verdad? Como parece que es un poquito creído, mejor no me le acerco. Y comenzamos con un montón de cosas. Pero ya cuando conocemos a las personas, nos damos cuenta que a veces las apariencias engañan, engañan. El amor de Dios rompe todas esas barreras. El amor proviene de Dios. Y aquí el detalle es que el Hijo de Dios ama. Pastor, yo soy hijo de Dios y me cuesta. Me cuesta amar a algunos hermanos. Hay personas que son más difíciles, claro que sí. Aún en nuestra familia, aún en nuestro trabajo van a haber personas más difíciles. Pero el amor te ayuda a tolerarlas, a soportarlas. Humanamente, probablemente no podríamos hacerlo. Humanamente, muchos de los que están aquí sentados no estarían aquí sentados a la par de otras personas, ¿verdad? Porque fulano me hizo, no me hizo, fulano me saludó, no me saludó, fulano pasó por acá, no pasó por acá, fulano tal este día me habló un poquito más golpeadito, el mensaje de fulano de tal vez lo saqué de contexto o iba un poquito cargado de emoticones inadecuados, ¿verdad? No sé. Cualquier cosa puede romper la comunión en la iglesia fácilmente, pero lo que nos une es más allá de una relación familiar, es más allá de una amistad, nos une la sangre de Cristo. Nos une el Espíritu Santo que ha sido repartido en todos los que hemos creído en Jesús. Así que el que ama, aquí hay una característica, es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, yo puedo tener, hermanos, experiencias espirituales, yo puedo tener años en la iglesia, pero si al final de todo no tengo amor, como dice Corintios, ¿verdad? Todo lo demás no sirve. Y cuidado, estoy señalando que no tengo conocimiento de Dios y en algunos casos que no tengo a Cristo. Porque no amo. Ahora, pastor, ¿significa que siempre voy a amar? ¿Significa que nunca me va a doler lo que me hace alguien? No, porque somos seres humanos. Nos van a afectar las cosas, nos van a dañar el corazón en algún momento, nos van a herir, tal vez no dañar, sino herir en el corazón. Pero el que es de Dios produce amor, el fruto del Espíritu con cual comienza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, el amor es parte de ese fruto. Pero ojo, no se desarrolla inmediatamente. A eso sí tengo que ser claro. Con el tiempo, con la búsqueda de Dios, con mi sometimiento a Dios, voy mejorando y voy madurando. Y es más difícil cuando alguien me ha hecho daño. Eso no quiero decir que usted va a estar agarradito de la mano con alguien que le hizo daño en su vida. No es lo que estoy enseñando aquí, sino que el Señor te ayudará a perdonar, a sanar heridas y a seguir adelante con tu vida. Nadie olvida el daño que nos hacen. Jamás se va a olvidar. El cerebro nuestro no olvida, a menos que tengamos algún problema. No olvida, pero ya no lo recuerdas con tanta amargura y con tanto dolor. Porque Dios ha curado o ha sanado tu corazón. Las personas que están empezando en el evangelio y tal vez tienen un problema con alguien, yo no le estoy diciendo que usted no sea hijo de Dios porque le cuesta perdonar a alguien. Lo que le estoy queriendo decir es que con el tiempo, si usted tiene a Dios, va a aprender a perdonar, va a amar porque Dios es amor. No hay otro resultado. Tarde o temprano eso es lo que sucede en los hijos de Dios. El que no ama, dice el verso 8, no ha conocido a Dios. Va directo a la yugular. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
El que no ama no ha conocido a Dios. Ahora, ¿a quiénes les está hablando? Estamos hablando de una iglesia madura, una iglesia probablemente personas que ya tienen tiempo conociendo al Señor. Ya deben producir amor. No es posible que con los años que tengamos en el Evangelio, póngale 10, póngale ya de 5, yo creo que ya no la jugamos, 5 para arriba, todavía estemos en murmuraciones, todavía haya quejas los unos contra los otros, todavía haya chismes, todavía haya de todo eso. Eso no es posible. Porque se supone que hemos crecido espiritualmente. Un nuevo puede ser que tenga problemas con eso. Pero que tengamos años en el Evangelio y todavía estamos como niños, eso no es posible. Que no me habló, me quitó la Biblia y esto. O sea, Pablo lo llama niños espirituales. Y se entiende cuando estamos empezando, pero cuando ya tenemos tiempo, no puede ser. Algo pasó. O no eres hijo de Dios, así de feo, ¿verdad? No has conocido a Dios, ¿verdad? O no has crecido. Te has quedado estancado en tu crecimiento espiritual. El que ama, él es más directo, no ha conocido, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Y cómo demostró su amor? Lo hemos estudiado. Dice el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nadie más nos puede amar como Dios. Nadie más puede mostrar su amor como lo ha hecho Dios, enviando a su único Hijo al mundo. ¿Y al mundo a qué, hermanos? ¿A qué vino al mundo? Filipenses nos enseña de que Él se despojó de su gloria, de su grandeza, y se hizo hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo. ¿Pudo aparecer como en el Antiguo Testamento como un adulto? No, como un niño. Con un proceso normal, igual que todos. Pudo, y ya estaba humillado bastante, pudo haber nacido en el palacio del rey. No, en un pesebre, con una familia normal, con descendencia a rey, pero no eran reyes. Pudo haber permitido que lo proclamaran rey cuando quisieron tomarlo y colocarlo como rey. No, huyó, porque no era su momento, no era su tiempo, y el plan de Dios era que muriera en la cruz, no que reinara sobre Israel en ese momento. Se humilló, muriendo en la cruz, y no en cualquier muerte, sino en la muerte de cruz, que era pena de muerte en aquel momento y era la muerte más vergonzosa, que los familiares les daba vergüenza saber que ahí estaba alguien de su familia colgado en público delante de todos. Tan grande fue el amor de Dios para con nosotros que envió a su Hijo por ti y por mí que estás acá. Por ti y por mí fue enviado Jesús a morir en la cruz. Eres tan importante para Dios que Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz. Ya Dios nos mostró su amor, porque de tal manera, nos dice San Juan, mas Dios mostró su amor para con nosotros, nos dice Romanos, en que siendo aún pecadores, Romanos 8, Cristo murió por nosotros. No puedes dudar del amor de Dios. Si has estado dudando de su amor, si han estado pasando situaciones difíciles en tu vida, si has pasado por situaciones duras aún en tu niñez que te han hecho dudar, Dios no me ama. Es falso. Dios te ama. Le interesas a Dios. Le interesaste desde antes de nacer, que preparó a su Hijo desde la eternidad para morir por ti y por mí. Nos vio desde la eternidad. Así que si somos importantes para Él, el amor de Dios es lo ha demostrado a través de su Hijo.
¿Para qué? El verso 9 nos dice que para que vivamos. La verdadera vida no está en las fiestas. La verdadera vida no está en el alcohol, en la droga, en el sexo desenfrenado o con personas desconocidas que no son tu pareja, tu esposo, tu esposa. La verdadera vida está en Cristo Jesús. Esa es la verdadera vida. Él ha dicho en su palabra que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y abundante significa que la disfrutes. Nos han dicho, o la gente cree, y más a veces los jóvenes, que aburrido ser creyente, porque ya no voy a disfrutar de la vida. Eso es lo que le meten en la cabeza. Disfrutar de la vida es andar dándose golpes alcoholizado. Disfrutar de la vida es tener desintegración familiar, tener violencia doméstica. Eso es disfrutar de la vida. Eso no es disfrutar de la vida. Tener enfermedades venéreas, ¿será disfrutar de la vida? Disfrutar de la vida es tener a Cristo Jesús en el corazón. Eso es la verdadera vida. Y Él ha venido para que tengamos vida, la podemos disfrutar. Usted puede disfrutar de la sexualidad con su esposo y su esposa. Usted puede disfrutar de la vida, de la alegría y del gozo en su propia familia, con sus amistades. En la iglesia, ¿por qué no? El verso 10 nos dice, ¿en qué consiste el amor? ¿En qué consiste el amor aquí en la tierra? En que alguien te dé pelota, ¿verdad? Para algunos es que alguien te dé pelota y entonces si alguien me dio pelota, el amor es correspondido, ¿verdad? O aquellos que se enamoran solos, como dije la vez pasada, y ahí viven ilusionados con alguien por mucho tiempo. Pero en algún momento termina si no le da pelota en un buen tiempo. Buscará alguna salida, una solución, se enamorará de otra persona. Vea que el amor terrestre es un poco extraño. Pero el amor de Dios es diferente. El verso 10 dice, en esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios. Generalmente nosotros amamos a quienes nos aman. Y esa es nuestra naturaleza. Por mucho que tú ames a una persona, y eso se da en pareja, si la otra persona te maltrata, si la otra persona no te corresponde, ese amor se va disminuyendo porque no se está cultivando. Y hasta desaparece y en algunos casos se convierte en odio, hay que ser sincero, ¿verdad? Pero el amor de Dios es superior porque Él nos amó primero. Sin nosotros amarle, Él nos amó. Sin nosotros querer nada con Él, Él nos amó. Sin nosotros tenerle en mente, Él nos amó. Él nos amó primero. Y en eso consiste el amor. Que a pesar de que lo hayas rechazado muchas veces, que le hayas fallado, Él te amó primero. En eso consiste el amor. Y parece que vamos cambiando de tema. Hablamos del amor entre hermanos y de repente el amor de Dios. Lo está haciendo intencional el autor y estoy siguiendo su línea. ¿Por qué? Porque él quiere demostrarte que tú no tienes el derecho para decir a quién amas y a quién no amas. Porque Dios te amó a ti como tú eres, con tus errores, con tus defectos. Hay gente que ni lo soporta ni la mamá. Perdón, ¿verdad? Para que se ría un poco. Hay gente que no soporta a nadie. Ni él mismo se ve el espejo y qué bravo estoy conmigo mismo. Qué barbaridad, qué tonto eres y toda la cosa. ¿Verdad? Hay gente que no se soporta ni a sí mismo, ni la mamá, ni el papá lo aguanta y quiere que los demás lo soporten. Pero el amor de Dios es tan grande que Él sí te soporta, que Él sí te ama, a pesar de lo chichoso que eres, a pesar de lo complicado que eres, a pesar de tus errores y tus fallas, te sigue amando. Ese es el amor de Dios que usted y yo tratamos de comprender, pero es incomprensible. Muy, muy grande. Él nos amó primero, dice el verso 10. Y ese amor consiste en que envió a su Hijo por
propiciación o en rescate o para perdón, si la palabra nos complica, de nuestros pecados. Envió a su Hijo por nosotros. Entonces esto nos lleva a una respuesta. Como Él murió por mí y no le interesó quién era yo, como Él me amó con todos mis errores y mis defectos, entonces yo tengo una responsabilidad. Y ojo, tal vez si usted no tiene a Cristo no es su responsabilidad, no se sienta aludido. Primero tiene que empezar por recibir al Señor. Pero si usted tiene a Cristo ya tiene una responsabilidad. Verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así de grande, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Ok? Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Él me amó sin restricción. Y por lo menos debería ser un poquito tolerante. Por lo menos cuente a 100. Por lo menos, ¿verdad? Soportar, ser paciente. Porque Dios ha sido paciente conmigo. Ha sido tolerante conmigo. Ha sido amoroso conmigo. Ha sido misericordioso conmigo. Es más, hubiera traído un texto más difícil que dice que si nosotros en nuestra oración, en el Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro aclara, que si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, el Padre no nos perdona las nuestras. Pero no, ese no lo vemos de otro día, ¿verdad? Ese está más complicado, veámoslo ahí. Quedémonos con este. Nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. 12. Comienza con una frase que parece que está fuera de tema. Nadie ha visto a Dios. Y lo deja ahí. Pero en el contexto más o menos lo podemos entender ya al final. Ahí dice, nadie ha visto a Dios. Nadie físicamente ha visto a Dios. Nadie. ¿Cómo vemos a Dios? A través de las personas, a través de nuestro hermano. Imperfectamente, sí, pero ahí está Dios. Ahí fue derramado el Espíritu Santo, ahí está el amor de Dios hacia mi hermano. Pero a veces le queremos ver sus defectos y no estamos viendo las cosas buenas que tienen, las cosas positivas que tienen, las cosas donde refleja el amor de Dios. Y nos enfocamos en una pared blanca. ¿En qué nos enfocamos? En el punto negro, ¿verdad? Nadie ve lo bonito de la pared, todo el mundo ve el huequito, todo el mundo ve la mancha, ¿verdad? Mira, el 99% de la pared está blanca. Uy, esa manchita. ¿Cuándo van a quitar esa manchita? ¿Verdad? Porque así somos en la iglesia. También en todo. Pero el amor de Dios consiste en que nadie más ha visto jamás a Dios. Y él sigue su argumento. Parece que cambia de tema. Dice, si nos amamos unos a otros, ¿qué sucede? Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Permanece. ¿Cómo que parece que Dios se va? No, es que su palabra permanece en mí cuando yo amo. Cuando no amo, su palabra es como que no haya penetrado en mi corazón. Recuerden la parábola de la semilla, ¿verdad? Todos, el sembrador fue a sembrar y tiró su semilla. Unas cayeron sobre piedras, sobre espinos y no penetraron. Unas penetraron pero por encima y una hasta el fondo. Entonces no es que si yo tengo a Cristo ya se me va Cristo. Y si no amo ya pierdo la salvación o pierdo al Señor o pierdo al Espíritu Santo. Sino que es una manera de demostrar que tengo a Cristo. Es que su palabra permanece en mí y que yo puedo lograr amar. Y lo quiero aclarar.
En algunos casos, por nuestra personalidad, puede ser difícil. Difícil. Lo he comentado, y no porque tenga nada en mi corazón contra eso, pero para poder ilustrar en cuanto a eso, cuando yo llego a la iglesia, era un muchacho de 16 años, hace tiempo, parece que fue ayer, ¿verdad? Vivíamos, mi mamá y yo prácticamente solo, mi papá no estaba con nosotros, me visitaba como cada 3 meses, cada 4 meses que lo veía por ahí, ¿verdad? Parecía con algo, no lo volví a ver, así era nuestra vida prácticamente. Por supuesto, entrando en la adolescencia, en esa etapa, eso me afectó muchísimo mi corazón. No era como cuando niño, que me alegraba de verlo una vez perdida, sino que ya cuando lo veía me molestaba. Me molestaba porque no era un padre ausente, ¿verdad? Aunque llamaba y aunque a veces aparecía antes del tiempo requerido. Sin embargo, eso me afectó. Conozco al Señor a los 16 años en una campaña, en los tiempos de las campañas, en los grupos musicales, Torre Fuerte en ese tiempo, ahí acepto al Señor. Y bueno, va mi camino pidiéndole al Señor que me guíe a una congregación, porque fue en un concierto y el Señor me permite visitar algunas iglesias, pasaba como cristiano, ¿verdad? Me disfrazaba de cristiano, me sentaba ahí, todo el mundo me saludaba como hermano, pero yo no era cristiano. Hasta que me quedé en una de ellas donde sentí que era el lugar que Dios me había llamado. Me quedé ahí y uno de los temas que Dios comenzó a tratar era el perdón. Y ese sí me costó. Ese fue uno en las prédicas hasta que me incomodaba, ¿verdad? Como algunos tal vez hoy. En los temas, me complicaba y en una ocasión mi mamá, me acusó con los pastores de que a mí me costaba perdonar a mi papá. Se lo dijo. Y me llaman un día y yo digo, bueno, aquí me van a reventar, como dicen acá, me van a dar duro. Pero no, asombrosamente, nada más me dijo, creo que fue la esposa del pastor, me dice, papito, eso Dios con el tiempo te va a ayudar en esa área. Solo ora y ponlo en las manos de Dios. Así que mi mamá no logró su cometido de que me regañaran ese día. Sin embargo, sí, lo puse en oración, que era lo mínimo que podía hacer. Le decía al Señor, Señor, no lo quiero perdonar, pero tú dices que debo perdonarlo, ayúdame a poder perdonarlo. Poco a poco, un año duré con ese sentimiento. Un año, para que vea lo duro que somos. Un año, hasta que ya verlo no me causaba molestia, aunque él seguía siendo mundano, aunque él seguía diciendo que me iba a sacar de la iglesia, ¿verdad? Y un montón de cosas que no estaba de acuerdo con mi decisión de fe, aunque él me hacía la vida imposible, poco a poco ya no me dolía, no me afectaba. Y es más, después comencé a orar por él. Y hubo un tiempo que cuando muera mi mamá, la relación con él mejoró muchísimo. Tuvimos una muy buena relación después a los 19, 20 años, antes de que él también partiera. Les comento eso porque sé que no es fácil, pero si tienes a Cristo, ese es algo que el Señor va a trabajar contigo. Y probablemente no vas a andar agarrado de la mano con la persona que te hizo daño, porque yo sé que hay daños de daños. Lo sé y lo entiendo. Y hay unos muy feos y muy difíciles que tal vez te pudieron haber hecho. Pero Dios puede sanar tu corazón. Eso no significa que vas a ser amigo de la persona, ya la confianza se pierde, ya las relaciones a veces se dañan, pero tú ya no tienes odio, tú ya no tienes rencor, ya tú tienes paz en tu corazón. Y eso es lo que el Señor quiere lograr con todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Dios, hermanos, permanece en nosotros cuando amamos. O sea, que va trabajando en nosotros. En el verso 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ahí está la clave, perfeccionado. Esa es la clave. Perfección, y lo repite 2 veces abajo, significa completar y significa madurar. El amor ha madurado en nosotros. Eso significa que va poco a poco, pero en algún momento madura y usted madura también.
la madurez espiritual. Ya no va cualquiera a sacarlo de bendición. Ya el comentario de alguien o el chisme que le llegue de alguien ya no lo va a dañar tanto. ¿Por qué? Porque usted es maduro y tiene el amor de Dios y no depende de lo que hablen los demás, sino que hasta más bien le va a dar tristeza. Qué lástima que esta persona se preste para eso. Señor, trabaja en esta persona. Que te conozca, porque usted ya ha madurado. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. O nosotros no, que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, en nosotros, en nuestros corazones. Debemos permanecer en su amor, es lo que venimos hablando. En el verso 13 nos dice, en esto conocemos que permaneceremos en Él y Él en nosotros. ¿En qué nos ha dado? Está hablando del amor, ahora habla del Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy permaneciendo en Dios? Porque Él me ha dado el Espíritu Santo. ¿Y cuándo me lo dio? Viene hablando de cuando recibí a Jesús. Entonces, cuando recibo a Jesús, recibo el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué me da? ¿Qué me ayuda a desarrollar? Amor. Es una cadena. ¿Por qué cuando aceptamos a Cristo no nos morimos inmediatamente? ¿Cuántos aceptan a Cristo? Acepta a Cristo, ¡pah! Se va con el Señor. Es rápido esto, ¿ah? Acepta a Cristo y ¡puf! Al cielo, de una vez. ¿Por qué no? Porque hay cosas que trabajar. Hay cosas que el Espíritu Santo tiene que seguir limpiando aquí en el corazón. Y eso va a durar algunos años, toda la vida, trabajando con nosotros las cosas malas que Satanás dejó ahí, que hay que ir sacando. Yo acepté a Jesús, pero eso no significa que ya hable bien. Eso no significa que ya no tenga malos pensamientos. Eso no significa que no tenga algunos vicios. Hay un proceso de restauración que el Espíritu Santo fue dejado para ayudarnos. Y inclusive el perdón es parte de ese proceso. ¿Saben? Las familias es donde más hiere, ¿verdad? Cuando alguien de tu propia familia o cerca de ti te defrauda, te falla, es donde más duele. Y los que lo han experimentado lo pueden saber. Y la segunda familia, la espiritual, cuando llega la familia espiritual y también me falla, esa duele también. ¿Por qué? Porque están cercanos a mí y no espero de la gente que se supone que me debe amar que me fallen. Sin embargo, esas personas todavía están en carne y hueso. Todavía son imperfectas y van a fallarle. Por eso la mirada debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. No es pretexto para lastimarnos los unos a los otros, pero para entender que cuando fulano me falle, es un ser humano, recuérdalo, es un ser humano. También se enoja, también se molesta, también tiene días malos. Lo comprendo. No porque es cristiano, es perfecto como algunos quieren esperar de nosotros. Debemos permanecer en Dios. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo. Usted ha recibido a Cristo, tiene su Espíritu. Y si tiene su Espíritu, ese Espíritu Santo le ayudará con el tiempo a amar a otras personas. El verso 14 y el verso 15 nos dicen, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, quien Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, me está diciendo que si tengo amor, permanezco en Dios, pero acá me está diciendo que también debo tener el Espíritu Santo, pero también debo tener al Hijo, porque es un combo. Cuando acepto a Jesús, vuelvo y lo repito, tengo a su Espíritu. Y cuando tengo su Espíritu, tengo la capacidad para desarrollar amor. Porque su Espíritu y Dios son amor. No puede ser que Dios esté en ti y haya maldad y odio. No puede ser. Y si lo hay, tienes que permitir que el Espíritu Santo te limpie, te sane, te transforme a su imagen.
Así que vea que el día del amor y la amistad es más allá de un corazoncito. Más allá de Cupido, un angelito ahí tirando flechas. El amor de Dios es más profundo. Es más grande. Es más grande que eso. Y Dios quiere que nosotros tengamos su amor. Y estoy hablando nada más del amor entre nosotros. Porque cuando yo desarrollo el amor con mis hermanos, voy a poder entonces también amar al que está allá afuera. Al que está en un caño, al que me dice groserías, al que anda haciendo el mal. Voy a poder amarlo y hablarle del amor de Dios. Pero si entre nosotros no nos amamos, ¿cómo voy a dar ese paso? Hermanos, no todo es malo en la vida ni en las iglesias. Algo que, y lo quiero decir públicamente, más es de liderazgo, pero lo quiero decir públicamente, algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en esta congregación, ya 4 años, en estos 4 años, ha sido, tal vez no me defrauden si después cambian de eso, ha sido el tema de la relación entre los hermanos, a pesar de que no es perfecta, porque ninguno es perfecto, pero se siente una buena armonía. Y aparte de eso también, aun cuando estamos nosotros en reuniones, yo a veces le pongo algunas cascaritas a los líderes. Hay cosas privadas o muy importantes que las toco ahí. En otras iglesias, al día siguiente ya me están llamando los hermanos, pastor, ¿es cierto esto? En esta congregación, nunca hasta el momento, por lo menos con mi liderazgo, ha salido un chisme de una reunión. Eso significa que hay madurez en la congregación y es lo que yo espero también de los nuevos líderes. Nada de chisme, nada de murmuración. Nos vamos directamente a la persona si hay algo que arreglar. Por debajo no funciona. Y es algo que le felicito como iglesia porque no ha sido mi experiencia en otros lugares. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención de esta congregación. Amados, debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo. Dios pide que nosotros podamos crecer en amor. Verso 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios. Aquí ya va uniendo todo lo que dijo el Espíritu Santo y todo lo que dijo de Cristo. Bueno, Dios es amor y si ustedes permanecen en amor, están permaneciendo en Dios y Dios en ustedes. ¿Verdad? ¿Cómo se perfecciona o cómo madura ese amor? ¿O cómo se ve? Verso 17. El título le puse confianza y seguridad. ¿Por qué? Esto me llama mucho la atención. Ya casi terminamos. Para que tengamos confianza en el día de ¿qué? Del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. O sea, Dios es amor. Y si yo tengo amor, yo no tengo que tener miedo en el día del juicio. O sea, si yo ando bien, yo ando haciendo las cosas bien, no odio a nadie, ¿por qué voy a tener temor en el infierno? Primero, porque Dios me amó a mí. Y segundo, porque yo reflejo su amor. Debo tener ¿qué? Paz y tranquilidad de mi vida en el futuro. Pero puede haber personas que no tienen paz. Puede haber personas que aunque vengan a la iglesia, tienen miedo, que si parten con el Señor no saben para dónde van. Y eso es por 2 cosas. Una, porque tal vez no has entregado tu vida a Cristo correctamente o completamente. Y 2, porque estás con odio y rencores con otras personas. Y mientras estés con odio y rencor, vas a tener duda y vas a tener temor de tu propia salvación. Y es lo que dice aquí. Si yo ando como Él, porque Él es amor, yo no tengo que tener temor en el día del juicio. Y el verso 18 me dice, en el amor no hay temor. Si yo tengo amor, tengo el amor de Dios, no tengo que tener temor, sino más bien hace algo, sino que el perfecto amor
Perfecto, otra vez la palabra perfecto, maduro, porque perfecto no nos suena bien. El amor maduro echa afuera ¿qué? El temor. Temor que nos pasa después de esta vida. Temor si el Señor nos llama. No debe haber temor si tienes a Cristo en tu corazón. No debe haber temor si el Espíritu ha sido derramado en tu corazón. Y no debe haber temor si amas a los demás. Tienes que estar tranquilo, con la seguridad de que eres salvo. Es lo que me dice la Escritura. Pero puede ser que hayas aceptado a Cristo y tengas duda, porque todavía hay rencorcitos por ahí, odios y rencillas por ahí que no han sido tratadas. Porque mucha gente cuando está en el lecho de muerte llama a Raimundo y a todo el mundo. Y aún cristianos, llámame a tío Juan, llámame a Felipe, llámame a Trifosa. Puede ser que a alguien le pusieran Trifosa. Llámame a Trifosa. Y mira a Trifosa, está en la Biblia, es bíblico por si lo quieren poner a sus hijos. Llámame a Trifosa. Y ya ahí Trifosa, mira, yo sé lo que pasó hace años, pero quiero arreglar cuentas. ¿Por qué tienes que esperar a que te vayas a morir para arreglar las cosas? Hazla en vida y vive feliz. Hazla ya. No esperes estar en una cama. A veces algunos no tienen esa oportunidad. Y hay gente que no se muere y sigue ahí porque tiene que venir todo el mundo a verlos. Y ya cuando llega el que es, se van. ¿No los ha visto? ¿Para qué eso, hermano? Arreglemos cuentas cuando estamos sanos. Arreglemos cuentas cuando estamos bien. Con el que haya que arreglar. Inmediatamente. No dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, para que ese daño no se vaya a mis hijos, a mi esposa, a tu cónyuge, sino que tú puedas estar feliz, sino que la otra persona tiene que aguantar tus chichas por lo que te pasó, ¿verdad? Porque no lo has curado. No, arregla eso y vive feliz, dice la secta esa. Vive feliz. Amados, todo esto nos lleva y nos vuelve a recordar en el 19. Uy, sí, tengo que aterrizar. En el 19, nosotros le amamos a Él. Lo repite 2 veces, porque Él nos amó primero. Eso también es parte de la confianza. Confío en el día del juicio me va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios me amó, me llamó, me escogió. Y estoy en amor también. Nada que temer. Yo sé que a veces hay iglesias que nos meten miedo. Si no haces esto, te vas para el infierno. Si no haces los otros, te vas para el infierno. Aquí lo que me está indicando es cómo puedo tener paz con Dios y seguridad. ¿Ok? Y cierro, hermanos, con el 21. No, yo estoy en el 20 acá. Bueno, 20 que dice, si alguno dice yo amo a Dios, conclusiones de Juan, y aborrece a su hermano es mentiroso. Lo digo con fuerza, hermana. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ay, yo amo a Dios, lo que no soporto son los hermanos de la iglesia, pero yo amo a mi Diosito. Mentiras. No puedes amar a quien no has visto. Si no toleras a tus hermanos a quien ves, no puedes amar a Diosito. A quien no ves. Y que a veces parece que permite cosas y en esos momentos seguro te pones chichoso. Cuando Dios hace cosas, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué? No puedes amar a quien no has visto si no amas a quien ves todos los días, tu familia, tus hijos, los hermanos de la iglesia. Qué dura conclusión. Significa que la iglesia estaba ahí como peleonera, ya para esta época. Al final, cierra de nuevo recordándonos el mandamiento con que iniciamos en el versículo 7.
Y nosotros tenemos este mandamiento. ¿Cuál es? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese hermano difícil, ese hermano que parece que comió limón, ese debes amar también. Ahora, si todos los argumentos que te dimos hasta ahora no son suficientes para decir yo soy hijo de Dios, debo amar, él dice al final es un mandamiento, o sea, obedeces, obedeces. Es un mandamiento del Señor. Punto. Ahí cierra él. Si no me crees, es un mandamiento del Señor y él se lo dijo a los discípulos, amaos los unos a los otros. Y de esa manera la gente va a creer que yo los envié a ustedes. La gente no va a creer, hermanos, si nos ve peleándonos y agarrándonos del pelo. La gente no va a creer en el Señor si cuando tú llegas comienzas a decir, y viera lo que hizo la hermana tal ahí, están tus familiares que no son creyentes ahí oyendo y diciendo, Dios libre ir a esa iglesia. No, son los errores que hacemos y que después decimos, Señor, ¿por qué no viene mi familiar a Dios? También a veces es parte de nuestra imprudencia. Estás comiendo y estás hablando de otros hermanos en la mesa a la hora de comer y esta persona es más débil en la fe. Eso no debe hacerse. Debemos amar a Dios. Mostrar paciencia y perdón en nuestras relaciones diarias. Servir a otros con humildad y amor genuino. Orar por quienes nos cuesta amar. Ore por ellos. Tarea. ¿Te cuesta a alguien? Ponlo en oración. Y vas a ver cómo Dios suaviza su corazón y el tuyo también. Ayudar a un hermano en necesidad con un amor sincero. Escuchar con empatía y respeto cuando alguien me está hablando. Se me cuesta ya después del culto, que estoy así como, pero hay que hacerlo. Ser testimonio del amor en cualquier lugar. Dios es amor, resumen, y debemos permanecer en su amor. Si conocemos a Dios, vamos a amarnos los unos a los otros. Permanecer en su amor nos libra del temor. El amar es parte de nuestra madurez espiritual. Permanecer en el amor, no olvide que es amarnos. Dios te amó primero a ti. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos. No podemos amar a Dios y no querer a nuestro hermano. Que el Señor, hermanos, llene de amor los corazones de todos nosotros aquí presentes. Oramos. Amante Padre Celestial. A veces es fácil amar a algunas personas, pero entendemos que hay otras que pueden ser más difíciles de amar, aún dentro de una congregación. Dios, te tenemos a ti en nuestro corazón y tenemos tu espíritu. Entendemos que el amor no es solamente romanticismo, que es parte, que el amor no es solamente el aspecto sexual que se vende para estos días, sino que el amor es una decisión. Es una decisión y es fruto también del Espíritu Santo. Señor, no juzgo a nadie y entiendo que aquí habemos personas en distintos niveles de madurez. Oro por aquellos que están empezando como cuando yo lo hice para poder perdonar a aquel que le ha hecho daño. Aunque sea un familiar, aunque sea un hermano, o aunque sea tal vez hasta un líder de una iglesia. Oro por aquellos que ya son más maduros, pero se están resistiendo al Espíritu Santo para poder tolerar y perdonar a otros. Oro por aquellos, Señor, que les ha costado controlar la lengua y todavía caen en chisme y murmuración. Oro para que nos ayudes a pensar en el hermano, a pensar en los demás antes que en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú nos amaste
tal y como somos. Y con nuestros defectos nos has recibido. Aunque espera de nosotros que cambiemos, que crezcamos, que mejoremos, que abandonemos el pecado, tú nos amas. No dudamos de tu amor, porque tú nos amaste primero. Y somos tus hijos y nos amas como tus hijos. Pido por aquellos que no te tienen a ti, que hoy abran su corazón. Si alguien acá no tiene a Jesús en su corazón y se ha dado cuenta que tampoco ama como Dios quiere que ame, te pido que repitas ahí conmigo, en tu mente o en voz baja: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Confieso que soy pecador. Recibo de tu amor en esta hora. Entra en mi corazón y ayúdame a caminar siempre contigo. Escribe mi nombre en tu libro y elimina cualquier temor de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si da un aplauso al Señor?